Bueno, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es William Mauricio López. Es un placer pues estar aquí con ustedes en este seminario especializado en innovación pedagógica y transformación digital. El día de hoy vamos a hacer una socialización del paso 2, conceptualizar, con relación a unas lecturas que están estipuladas en el entorno de evaluación, en el entorno de aprendizaje. Acá tenemos pues las diferentes lecturas que son relacionadas con la unidad número 1, acá la unidad número 1 del curso, que es el aprendizaje en la sociedad del conocimiento y del aprendizaje. Pues aquí están las lecturas, vamos a comenzar a hacer una síntesis de lo que es cada una de ellas. Aquí en el caso mío tengo las diferentes lecturas que hice las lecturas del futuro del aprendizaje, por qué se debe cambiar el contenido y los métodos del aprendizaje. También tengo una segunda lectura que realicé de la cibercultura y la educación. Y finalmente tengo la sociedad del aprendizaje. Con base en esas tres lecturas hice un comentario crítico que nos pide la guía de actividades, que es llamado La sociedad del conocimiento y las tecnologías de la educación. O sea, aquí en la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la educación, hoy en día podemos decir que una adecuada educación social determina el progreso de la civilización. Es por ello que el objetivo más importante a lograr es crear un acceso pleno al conocimiento y la información, así como descubrir qué tipo de medios son esenciales para la construcción de una sociedad orientada al desarrollo constante y sostenible. ¿Qué quiere decir? Que el rápido desarrollo de la civilización nos obliga a buscar nuevos caminos educativos que faciliten el funcionamiento de las entidades educativas a partir de una realidad cambiante. ¿Qué se requiere para esto? Un examen completo y profundo del sistema educativo actual, en el cual se deben modificar, agregar nuevas ideas innovadoras y considerar también los problemas que encontremos allí. ¿Qué permitirá esto? Permitirá a los estudiantes un mejor comienzo en el mercado laboral y lograr también el éxito profesionalmente. ¿Qué papel juega la educación acá? La educación juega un papel fundamental, ya que tiene el trabajo de preparar a los estudiantes para participar activamente en estos procesos de cambio que estamos enfrentando en la sociedad actual. Hoy en día, el contenido de la enseñanza, las formas de educación y el grado de educación masiva constituyen la pertenencia a una denominada sociedad desarrollada. La educación aquí en esta sociedad desarrollada es de vital importancia, ya que en estos tiempos de transformación de una sociedad industrial, la sociedad industrial está basada pues, en el conocimiento que tengamos. ¿Cuál es la base de esta sociedad del conocimiento? La base es una idea de sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad que está educada, que tiene altas calificaciones, que es capaz de crear y procesar el conocimiento en el trabajo. El surgimiento de esta sociedad desarrollada, está estrechamente relacionada con el mercado educativo. Allí surgen diversas formas de aprendizaje, en los cuales tenemos la educación permanente, tenemos la educación a distancia, tenemos cursos libres, formación en línea y formas de mejora de las cualificaciones en el trabajo o en la ciencia a través de la innovación. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Es necesario preparar a la persona durante la educación inicial. Entonces, las personas en la educación inicial debemos prepararlos para vivir en un entorno cambiante. Esto requiere dotarlo de competencias universales y flexibles, tales como es la capacidad de aceptar cosas nuevas, ser innovador, estar dispuesto al cambio, porque obviamente el transcurrir del tiempo nos lleva a cambiar, no podemos estar siempre lo mismo. Actualmente se está promoviendo la visión de la necesidad de una educación moderna, la cual rechaza los viejos y rígidos métodos de enseñanza. Una sociedad educada con acceso ilimitado al conocimiento, esto pues ya lo estamos haciendo a través de las tecnologías de la información, que lo voy a mencionar aquí un poquito más adelante. O sea, en esta sociedad ilimitada de conocimiento, un factor importante es el desarrollo personal y social del individuo. Esto pues obviamente está muy relacionado aquí con este desarrollo personal y social del individuo, va obviamente a partir del aprendizaje autónomo. Las sociedades avanzadas
están pasando lentamente de una economía basada en la información a una economía basada en el conocimiento. Los cambios en la economía pues, han sido tan rápidos que es difícil imaginar la posibilidad de un trabajo permanente. Normalmente pues creo que no podemos desarrollar una profesión de forma permanente, ya que lo hemos aprendido a lo largo de una vida se puede olvidar en cualquier momento y estamos necesitando nuevos conocimientos, por lo cual es importante la implementación de un aprendizaje permanente. Bueno, en este aprendizaje permanente, obviamente ha sido posible en este momento, o sea, gracias a las tecnologías de la información. Estas tecnologías determinan y permiten la creación y adquisición de conocimientos en cualquier lugar y en cualquier momento. Gracias a esto, e independientemente del lugar de residencia, una persona tiene las mismas posibilidades de acceder y procesar el conocimiento. Aquí el elemento más importante y de mayor impacto en la formación y funcionamiento del conocimiento en las sociedades de la información es la educación, y más precisamente en este momento pues las formas de educación a distancia, virtual y a distancia, las cuales permiten concientizar sobre la competitividad de los ciudadanos en la sociedad y el Estado en la economía. Aquí pues ya obviamente estaríamos hablando del papel de la e-educación, el cual sería preparar a los ciudadanos para que desempeñen roles responsables en la sociedad y para usar hábilmente el conocimiento disponible, así como para crearlo y transformarlo. Pues sería la reflexión que yo tengo aquí del texto que les compartí, el texto Sociedades de Conocimiento y Tecnologías en la Educación. Entonces, pues, no sé de pronto qué preguntas surjan a partir de este comentario y cómo podemos realimentar este comentario crítico. Compañero, buenas noches. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que acaba de exponer, veo que tiene claridad con muchos términos y con toda la red de información que puede llegar a manejar y cómo se enlaza toda esta parte educativa y social. Teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de decir, ¿cómo lo resumirías usted con respecto pues, al título que le colocó al escrito? Tiene cerrado el micrófono. Bueno, ¿cómo lo podría resumir? Obviamente estamos hablando de sociedades del conocimiento y tecnologías de la información. Entonces, pues durante mucho tiempo creo que se ha considerado el aprendizaje de una manera aislado. En muchos países la educación, pues, estamos hablando de las sociedades de conocimiento, que en las sociedades del conocimiento pues está la parte de la educación, están los entes políticos y están las entidades tanto públicas como privadas. Entonces, para construir las sociedades del aprendizaje es preciso forjar una coalición, las cuales aprovechen las nuevas tecnologías de la información, transforme los nuevos saberes, preparando a los estudiantes no solamente para adquirir conocimientos, sino para una educación en la vida, los cuales pues los debemos hacer a través de las tecnologías de la información. Acá pues también hay una resignificación de lo que es el papel docente, ya que pues obviamente el sistema educativo ha recompensado a los estudiantes por los saberes, pero no se ha orientado hacia la aplicación de esto y hacia la innovación. Entonces, obviamente, también hay que enfocar la educación hacia la innovación. Hay que, obviamente, también, pues creo que la pandemia también ha resignificado un poco en cada uno de nosotros la forma en la cual se está dando la educación. Ya no se dan espacios físicos, sino que también se deben dar en espacios virtuales. Y ya el maestro no es quien enseña, no es el portador del conocimiento, sino que es un transmisor. Entonces, por lo cual también estamos impulsando el aprendizaje significativo. Yo creo que este sería la síntesis de lo que acabo de decir. Es un tema pues bastante extenso, realmente pues hay mucho que decir de aquí y hay mucho que debatir. Desde mi punto de vista también pues estaba diciendo que el acceso a la información pues obviamente es ilimitado y es equitativo para todos. Sin embargo, pues obviamente creo que desde el punto de vista de cada uno de nosotros de las profesiones, vemos que no es tan equitativo como parece. Al parecer sí la información está allí para todos, pero obviamente es un tema que tiene pues bastante tela por cortar, bastante tema de discusión. Sin embargo, pues obviamente sí podemos decir que la información está
está allí, está para que la aprovechemos, para que tomemos nuestros propios métodos de aprendizaje, para que resignifiquemos la educación de cómo ha estado, no solamente a la parte de aprender a automatizar, sino que obviamente también seamos personas críticas, ahí aportemos desde el punto de vista individual al punto de vista colectivo en la sociedad para crecer, obviamente, económicamente. Esto, pues, no solamente crecer en el punto de vista económico, en el punto de vista educativo, en el punto de vista social y en el punto de vista científico también. Esto podemos decir que la innovación también juega un papel importante allí, también pues debemos innovar. No sé, pues, ustedes qué otras preguntas puedan tener acá. No, completamente de acuerdo. Digamos que lo que necesitamos en este momento es innovación de la mano con una inversión tecnológica pues del gobierno. Si hablamos netamente de Colombia, que se evalúa la educación cada 10 años con el Plan Decenal de Educación, digamos que sí hay bastante tela por cortar, un reto muy grande para iniciar, como tú dices, en este nuevo camino antes de que nos quedemos más rezagados de pronto de lo que estamos ahorita. Entonces, eso va a la par como docentes también con el gobierno, ¿no? Esa inversión en la tecnología pues, que tanto deseamos y que lamentablemente se truncó ahorita con todo lo que ha pasado, pero pues ese es nuestro saber como profesores, como docentes, como educadores, cada uno en su área, y pienso que lo que dices es muy cierto. A mí me pasa, por ejemplo, me queda el sinsabor de la sociedad, de que hoy en día toda la política se mide con algo que se llama tecnocracia y todos los estándares se miden supuestamente con, por ejemplo, dicen, no, en Colombia el promedio de velocidad es de 20 gigas. El promedio de Colombia de velocidad de Internet no es de 20 gigas y sobre todo si no son reales. Entonces, esta tecnocracia nos deja unas cifras que muchas veces están muy lejos de la realidad también, ¿no? Una de las cosas buenas que pudo haber dejado la pandemia fue precisamente que nos obligó a usar todos los medios tecnológicos que teníamos a la mano. Yo creo que si nunca le habíamos sacado jugo al computador, ahora sí le sacamos jugo de todas las maneras. Aprendimos a utilizar programas que no utilizábamos. Zoom, aprendimos a hacer clases, a generar estrategias pedagógicas desde otro punto de vista. Lo que usted decía es muy cierto, dentro de los diferentes tipos de educación, aunque faltó nombrar ahí como la educación complementaria, ¿no? Y toda esa parte de esas capacitaciones que hoy en día, donde realmente el profesional ya no se queda con un conocimiento, sino que tiene que estar todo el tiempo en un círculo continuo de aprendizaje porque pues todo está siendo transformado a una velocidad que antes no existía. Entonces, no, pues de verdad chévere porque pues veo, compañero, que usted está muy bien documentado, pero sobre todo tiene claridad con respecto pues a varios procesos y a varias ideas bien claras. Una de las cosas que pasa también, a mí no me parece que sea tan ventajoso tanta información. Yo pienso, la verdad, que lo que ha traído también mucha información es que el problema es que esa información no está jerarquizada, o sea, no sabemos qué está bien y qué está mal y el nivel de información es altísimo y usted puede llevarse toda una vida intentando elegir qué es lo que realmente funciona si usted no tiene claridad, porque pues la información es altísima, aunque ahorita hoy en día Google está intentando quitar información que no es válida y no dejándola en las primeras páginas, cosas que antes no pasaban. Entonces, aún Google tiene un programa o tiene una propuesta para que la información que salga de primero cuando usted haga la búsqueda sea información real y veraz, ¿no? Sí, obviamente aquí ya, pues obviamente ya hay que también resignificar el rol de la labor docente, que no obviamente es el que transmite el conocimiento, porque pues ya el conocimiento, obviamente la web ha permitido consolidarlo, pues obviamente textos desde toda la documentación antigua que tenemos y la educación nueva, y ya pues el docente no sería el transmisor directamente, sino que sería obviamente más bien un organizador y dinamizador en los procesos educativos. Entonces pues creo que esta es una parte de resignificación de la educación en estos momentos y creo que pues la pandemia también nos ha permitido pues jugar un papel en esto y darnos cuenta cómo ha comenzado y cómo estamos ya involucrados en este proceso. En esa parte quisiera agregar que el docente se convierte en un mediador entre esa nueva transformación de la educación con los estudiantes. Ya no somos
docentes, sino mediadores entre esta nueva revolución y transformación de la educación. Sí, exacto, Ana. Yo creo que sí, obviamente sí, seríamos y mediadores. Este ya pues, es el término que está para la educación virtual en este momento. Y mediadores, pues obviamente sería ya, pues, queda abierta el punto de la brecha a realmente a la igualdad en ese momento, donde pues todas las personas tengan acceso a buenos estándares de educación virtual, de equipos, de conectividad y obviamente pues puedan ser partícipes del proceso educativo. Bueno, adicionalmente a eso, pues quiero compartir de que me parece muy bien lo que usted está mencionando. Cabe también resaltar de que no en todas las regiones, no en todos los departamentos contamos con la misma calidad de internet, la misma cobertura, y la población no cuenta con el mismo acceso de esas herramientas tecnológicas con las cuales podemos acceder a una mejor educación, a una mayor cobertura de la misma. Pues son como cositas del gobierno, del Estado, cosas en miras de mejorar y tener en cuenta en un nuevo modelo de aprendizaje para que también sean tenidas en cuenta en todas las instituciones educativas. Sí, exacto, Karen. Entonces, pues son unos puntos a tener en cuenta en todas las instituciones educativas. También, pues obviamente, no solamente estamos hablando del modelo educativo aquí a nivel Colombia, sino que obviamente también estamos tomando estándares de educación a nivel internacional. Entonces, pues debemos revisar, recapitular y obviamente, pues también ayudar a este proceso de transformación educativa en las sociedades del conocimiento del siglo XXI. Bueno, yo creo que aquí pues terminaría mi intervención. No sé si de pronto tengan alguna pregunta adicional ya para continuar acá. Entonces pues ya quedaremos sujetos a quien quiere dar paso a su intervención y asimismo pues seguiría en la misma dinámica. ¿Eres Sandra? Sí. Bueno, listo, Sandra, vale, vamos contigo. Listo, bueno, buenas noches. Mi nombre es Sandra Milena Sánchez. Soy psicóloga de profesión. Trabajo actualmente en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Y bueno, la lectura crítica que hice fue ¿qué tipo de aprendizaje necesitamos en el siglo XXI? Entonces, al leer esto entendí cuál es el futuro del aprendizaje. En la lectura y algo que pude comprender es que necesitamos personas con pensamiento crítico, analítico y experimental. Entonces, según Dellars, en el 96, me llamó mucho la atención que dice que hay 4 perspectivas de aprendizaje, ¿sí? Que es el conocimiento, comprensión de competencias, darle competencias al niño para la vida, competencias para la acción y el pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, lo que les compartía, hoy en día los pensus están centrados en las materias básicas, matemáticas, ciencia, lenguaje, sociales, geografía, idiomas. Estoy hablando de todo lo que es Latinoamérica, pero necesitamos repensar qué estamos educando en las personas para ser competitivamente, laboralmente, un país que esté en la avanzada. Entonces, algo que me llamaba la atención es que Stenberg y Zuboski en el 2006 llaman a fomentar las 3 R's, tienen el nombre. Razonamiento, que indica todo lo que es el pensamiento analítico y crítico, resolución de problemas, resiliencia, competencias para la vida y la responsabilidad. Entonces es muy importante que desde pequeños fomentar ese pensamiento. Por eso hablaba del plan decenal de educación. Lamentablemente es un plan muy largo para nosotros como docentes hacer crítica y saber qué está funcionando en la educación, ¿sí? Actualmente. Con la pandemia, como decían, nos dimos cuenta que las tecnologías realmente son muy importantes, pero ¿cómo las utilizamos? Entonces, necesitamos fomentar aulas virtuales, aulas dinámicas y enseñarles estas 3 R's, estos pilares en toda la educación. ¿Por qué? Porque al tener un racionamiento analítico y crítico, como trabajadores en nuestra vida laboral vamos a saber y a entender la responsabilidad que nos dan, ¿sí? Criticar, analizar el problema y solucionarlo, solución de problemas. La resiliencia para saber y enfrentar en la vida laboral, ¿sí? Y la responsabilidad.
que habla del trabajo en grupo, trabajo en equipo. Hoy en día las empresas están contratando personas que tengan capacidad de liderazgo, creatividad, que sean responsables. Y esa, digamos que a nivel crítico, es una falencia que está pasando, digamos, a nivel de Colombia o a nivel de Latinoamérica. Nos estamos creando como ciudadanos laboralmente, pero llegamos solamente hasta un plano. Entonces, estas competencias de las que hablaba la lectura, ¿qué tipo de aprendizaje necesitamos para conquistar? Entonces, hoy en día los youtubers, todas las tecnologías, es lo que está moviendo. La mayoría de empresas con la pandemia se dieron cuenta que no necesitan tener al empleado en la oficina, no necesitan tener al empleado sentado 8 horas, sino que pueden ser de pronto más ágil el tiempo, agilizar más las dinámicas y puede hacerlo desde teletrabajo, desde la casa, ¿sí? Entonces es valorar y empezar a incrementar en los educadores, capacitarnos para este tipo de manejo de TICs, un currículum más interactivo, que no solamente vea las materias básicas, sino que sea una educación experimental, vivencial, desde el jardín hasta la universidad. Digamos que a nivel personal, es necesario fomentar este tipo de habilidades. Bueno, debo decir porque creo que él iba a dar el ejemplo, mi esposo que trabaja en el SENA, con las personas que están capacitándose para laborar, muchas veces los contratos de aprendizaje se ven limitados. Los chicos no quieren porque hay veces les hace falta una de esas 3 R's, responsabilidad o racionamiento. Quieren que les diga, me paguen y les diga, tienes que hacer esto, esto y esto. Y hoy en día el empleador quiere es que la persona sea crítica, analítica y solucione problemas. Entonces, a nivel personal, sí pienso que Colombia necesita evaluar qué es lo que formamos, desde el colegio, jardín, el SENA, que es una institución, digamos que para la parte laboral, las universidades, y fomentar ese tipo de habilidades. Pero como le decía, pienso que va de la mano tanto del gobierno como de nosotros como docentes, como también mejoras de la calidad del docente en sus sueldos, porque en los países donde la educación está estandarizada se contratan a los mejores profesionales para enseñar, los que tienen magíster, especialización, y de esa misma le dan la calidad a los niños. Los mejores profesionales son los educadores. Entonces, sí pienso que hace falta como esa parte del gobierno también para afianzar, y nosotros como futuros, como docentes, bueno, yo soy psicóloga, pero también vivo esta parte de docencia, entrar como en esa dimensión y formar de verdad seres proactivos con capacidad analítica, crítica, que puedan, digamos, estar a la vanguardia de lo que necesitamos. Los empleos con más auge hoy en día son todo lo que utilizan las TICs y las tecnologías. Y eso es lo que necesitamos, digamos, formar en ellos. Entonces, esa es la reflexión que tengo de la lectura, de lo que necesitamos para el siglo XXI para formar ciudadanos socialmente en todo, económicos, sociales, responsables, y todo basa pues desde la educación que le damos. No sé si hay de pronto alguna pregunta o... Bueno, sí, Sandra. Así acá me parece pues muy importante lo que dice de la resignificación de la educación, que obviamente no solamente pues debemos tomar los saberes que estaban anteriormente pues enfocados a lo que son a las matemáticas, a la literatura, a las artes, sino que obviamente ir enfocados más al pensamiento crítico y al cambio, ya que, digamos, por ejemplo, en la sociedad industrializada, cuando ya surgió la automatización, ya obviamente pues las personas estaban enfocadas solamente a hacer un tipo de tareas. Ya ahora, cuando se plantea un nuevo tipo de sociedad, pues si no estamos dispuestos al cambio, pues obviamente nos vamos a quedar y obviamente pues vamos a ser reemplazados de una forma muy fácil. Acá sí me surge la siguiente pregunta, de acuerdo al modelo que se plantea, y sería, ¿qué medios serían esenciales para la construcción de una sociedad orientada al desarrollo constante y sostenible? Bueno, creo que pues es importante e innegable el uso de las nuevas tecnologías. Nos dimos cuenta con la pandemia que la persona puede, digamos que la UNAD lleva bastante rezago, pero muchas universidades se quedaron como rezagadas y siguen dictando la cátedra normal, no a distancia, sino el mismo pensum, solamente que
su clase a través de Zoom o, bueno, a través de las diferentes tecnologías. No estábamos preparados para este nuevo desafío. Como de pronto sí ya llevaba tiempo de ventaja la universidad. Entonces, ¿qué medios necesitaríamos? Pues inversión social, inversión del gobierno en la educación y docentes que quieran también manejar y empezar a dinamizar su clase. También va de parte del docente. Entonces, las nuevas tecnologías es muy importante en esto nuevo. Aprender de la experiencia. Entonces, hay colegios muy hábiles que utilizan la experimentación en los niños, tocando, escuchando, haciendo las cosas. Entonces, para eso sí necesitaríamos cierta inversión y aulas interactivas. Creo que es como lo esencial. Yo entiendo la pregunta de William desde cuando hablas de los medios que se necesitarían. Creo que también él quiere decir que qué es necesario. Por ejemplo, primero, una conectividad buena, o sea, real. Segundo, pues, como que la gente realmente tenga acceso a esas tecnologías, o sea, a que realmente tiene un buen equipo, tiene una buena conexión. Y lo tercero sería bueno que se hiciera como una especie de, bueno, plataformas como el SENA, aunque bueno, hoy en día se encuentran muchos tipos de cursos para que realmente la gente aprenda a utilizar estas herramientas, ¿no? Porque pues sí, hablamos muy bonito de todo, pero realmente las plataformas y todo el potencial que tienen ciertos programas o ciertas herramientas digitales tienen un potencial muy grande y nosotros solamente no sacamos ni el 5% de lo que puede hacer estos programas y estas tecnologías. Entonces, como esas capacitaciones para que realmente pues se vuelva más equitativo, ¿no? Eso es lo que entiendo yo. No sé si William preguntaba eso puntualmente o algún compañero quiere complementar. Bueno, sí, yo preguntaba esto puntualmente. Bueno, creo que acá, de pronto, para complementar, creo que harían falta también, pues, los actores dentro de los medios. Creo que también podríamos incluir los actores, pues, que sería, digamos, las instituciones educativas, obviamente todos los actores también de la comunidad educativa, que serían como estudiantes, la sociedad en general también. Tenemos los entes públicos y privados y también las instituciones gubernamentales, para que a partir de las necesidades y también obviamente de lo que se tiene como un punto de partida, todos participemos en la transformación, una transformación social de la educación. Pues creo que este sería, complementaría allí, no sé qué tengan que decir. Bueno, contribuyendo un poco hacia la compañera Sandra, soy psicóloga también, trabajo en el SENA. Estoy de acuerdo con que la educación tiene que ser un poco más vivencial para que los estudiantes se apropien, se enamoren de lo que están haciendo y de esta manera se pueda alimentar un poco más el conocimiento que estas personas tienen. Los actores como tal, pues somos todos, hacemos parte de esta formación, desde los padres de familia, la comunidad, los profesores, todos haríamos parte como actores y contribuiríamos de manera hacia un aprendizaje significativo de cada uno de estos estudiantes. Listo, muchas gracias. No sé si Ana Milena tiene o quién quiere seguir. Compañeros, comparto también el comentario crítico de mi compañera Sandra, al igual que mi compañera Karen y mi compañera Sandra, soy psicóloga y como ella decía, la educación más que conocimiento ahora mismo se trata también de adquirir habilidades en todas las áreas, porque estamos enfrentando una realidad emergente, nueva cada día, donde empezando por las habilidades socioemocionales son indispensables para que la persona pueda desarrollarse integralmente en el área laboral, en el área familiar, en todas las áreas, porque ¿de qué sirve de pronto una persona que se llene de conocimiento y no sabe desarrollar esas habilidades en la sociedad? Entonces, comparto esa experiencia, más que conocimiento, experiencia con los estudiantes. Ese creo que es un punto muy importante de la transformación educativa.
Listo, compañeros. ¿Quién seguiría? Bueno, ya quedaría el compañero Carlos, Ana o Karen. Bueno, ya cualquiera de ustedes. ¿Puede Pues, comenzar? bueno, pues si quieren, lo hago yo de una vez. Bueno, compañeros, pues quiero contarles que de profesión soy músico, soy pianista, director. Hago también de compositor, por ahí tengo mis pinitos en eso también y por ahí cosas publicadas. Pero toda mi vida he hecho pedagogía con chiquitos, con grandes. Como soy artista, suelo ser a veces un poquito emocional y holístico a la hora de hablar. Entonces me perdonan un poco si a veces no soy tan centrado en los términos, pero pues digamos que es como mi esencia, ¿no? De artista. Cuando leía, hacía las lecturas y quería hacer como ese análisis crítico, que por cierto no lo alcancé a subir, pero voy a subirlo, lo quería enfocar sobre todo lo que está pasando con la transformación digital y su impacto en la educación artística, pues desde mi punto de vista, ¿no? Porque si bien es cierto que toda la parte de cibercultura, como el texto que expuse de la lectura, ha ido transformando todo el hacer, el conocimiento y el saber hacer en la parte artística, sí ha sido un reto mucho más grande, ¿no? Porque la parte artística ya genera otro tipo de pensamientos y otro tipo de esquema mental que no es tan cuadrado, porque pues realmente la creatividad y la innovación generalmente no nacen del razonamiento, sino nacen realmente de a veces tener pensamientos fuera de serie, ¿no? O sea, no estar totalmente encasillados. Entonces, cuando se habla en cibercultura de todo el proceso y de todo lo que tiene que ver con esa adquisición del conocimiento, donde los estudiantes se sienten más familiarizados con sus entornos de aprendizaje y sobre todo con esto que es ahora que se llama el metalenguaje que ellos conocen, que es este metalenguaje digital donde ellos ya entienden realmente cuál es el término y de qué se está hablando. Por eso hoy en día le es más fácil todas las tecnologías a los niños. A un niño nadie le explicó, por ejemplo, cómo manejar un programa y el niño se mete y es tan intuitivo, pero tan intuitivo que el niño termina resolviendo. Para nosotros de adultos, de pronto que no nacimos en ese contexto, a veces nos toca ir, mirar un video o mirar, por ejemplo, un tutorial. Esto viene por acá. En esta parte artística, digamos, ha sido más fácil desde lo artístico y desde que todo lo que está promoviendo este gobierno con el cuento de la economía naranja, que por cierto habla mucho de la economía naranja, pero la inversión es muy, muy, muy pequeñita. Realmente vieron una gran oportunidad porque, por ejemplo, un país como Estados Unidos, donde su Producto Interno Bruto, toda la parte de la economía naranja produce un 22%, que eso es altísimo, ¿no? Para uno decir que eso lo produce las películas, el arte y la música. Entonces, realmente en Colombia se están haciendo varias apuestas, pero todavía estamos ahí como en procesos de innovación. Tengo también una especialización con una universidad que se llama Berkeley, que queda en Boston, donde pasó algo muy curioso, y es que esta carrera estaba totalmente en inglés, pero el lenguaje musical en chino, en japonés o en ruso generalmente es el mismo. Entonces la preparación que tenía como músico me dio para terminarla. No entendía mucho, me tocaba ver y rever los videos y finalmente logré terminar mi especialización como músico moderno, modern musician. Esto permitió que realmente me abriera esa parte de tener la capacidad de que a través de todo lo que está pasando tecnológicamente también uno como artista pueda renovarse, al punto que hoy en día, pues aparte de mi trabajo con el SENA, yo tengo mis estudiantes particulares de piano, sobre todo la mayoría, y violín muy pocos. Cuando se habla en esta parte de cibercultura y leí todo el texto, realmente no se habla tampoco mucho desde lo artístico y de todo lo que tiene que ver con creatividad y innovación. Entonces me surge un pensamiento crítico y es hasta qué punto realmente, de cierto modo, también nos seguimos encasillando, sin tener en cuenta que pues, los seres humanos somos creativos, nos gusta innovar, nos gusta mejorar las cosas. Entonces, desde lo artístico, siento yo que a nivel, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, es un reto, porque independientemente de cualquier cosa,
si uno realmente quiere enseñar un instrumento o quiere enseñar arte pintando y hacer cosas, de cierto modo sí es muy necesario que esté el profesor con el estudiante. Entonces, a modo crítico, realmente todos los textos hablan de todo, hablan de la educación, hablan de esto, pero no se evidencia realmente desde el punto de vista artístico que realmente pues se logren muchas cosas, ¿no? Eso pasa, yo lo he vivido a nivel personal, porque cuando tú te metes a YouTube a aprenderte una canción, yo me doy cuenta que de los 10 videos que veo, si a veces encuentro uno que realmente esté bueno, genial. Entonces, ¿cuánta gente está aprendiendo mal? Realmente. Entonces, nada, quería hacer ese pensamiento crítico desde lo digital y lo cultural y lo que soy yo como artista. Entonces, no sé ustedes qué piensen, compañeros. Bueno, pues Carlos, no, me parece pues bastante interesante su punto de vista, ya que obviamente pues las artes también hacen una parte, pues creo que juegan una parte fundamental en el desarrollo de las inteligencias en las personas, en este caso la inteligencia musical, y pues creo que dentro de los textos que estábamos leyendo, pues básicamente las artes pues no las están incluyendo en los nuevos modelos los nuevos modelos educativos. Y como pues lo decía usted, pues obviamente ha habido también una resignificación en esta parte y obviamente pues los ha obligado a que es una rama que se debe dar de forma presencial básicamente y pues la pandemia hizo que se transgredieran esas fronteras y obviamente pues se ha ido avanzando acá. También me parecía muy importante lo que decía, pues, de que si usted pone un niño a desglosar, pues, cualquier parte tecnológica, lo va a hacer incluso mejor que un adulto. Ya vienen, pues, con este gen de la cultura, se les hace más fácil, pues, obviamente, trabajar con las tecnologías de la información. Simplemente, pues, sería, creo que motivarles las partes de cómo acceder a la información y cómo, obviamente, mejorar el pensamiento crítico. Creo que esto sería lo que se deben trabajar con las nuevas generaciones para que obviamente puedan integrar estos conocimientos de una forma transversal, no solamente estar enfocados hacia una sola disciplina, sino que también pues creo que la transversalidad, eso lo decía la compañera Ana también pues en un comentario anterior, de que obviamente todos los conocimientos se deben articular de forma transversal para que el conocimiento sea más universal. Gracias, compañeros. Sí. Y realmente es necesario, yo leía una frase esta semana que me dejó pensando y decía, esto ya, bueno, muy salido como del texto, pero de cierto modo también tiene que ver porque esa necesidad de vernos y de interactuar socialmente es muy necesaria. Por eso chévere cuando pues tenemos también la capacidad de prender las cámaras porque rompemos también un poquito el hielo y la barrera que hay de la distancia, ¿no? Porque por lo menos entre las cámaras uno se ve una cara amable o algo diferente. Pero hoy leía una frase que también me dejó pensando mucho que decía que la próxima pandemia que tenemos van a ser los problemas psicológicos con los que va a quedar la gente por todo lo que pasó. Entonces, hoy que veo a las 3 psicólogas conectadas, entonces, nada, las escucho un poquito con respecto a el tema y lo que pues expuse desde la transformación digital en las artes, entonces, a ver qué. Bueno, excelente aporte, compañero. La verdad que me gusta escuchar eso que usted acaba de decir y me ha impactado. Esta parte de que estudió en inglés, pero entendía todo porque el lenguaje musical es un lenguaje universal que traspasa fronteras, barreras, idiomas, culturas. Y asimismo es también las tecnologías de la información nos permiten traspasar esas barreras, esos mares que nos separan, todos esos kilómetros de tierra nos permiten estar así. De pronto yo estoy aquí desde la costa atlántica, no sé ustedes desde dónde están y estamos conectados culturalmente, estamos compartiendo, estamos debatiendo nuestras ideas, estamos realizando un análisis dialógico de todos estos comentarios críticos tan buenos que han compartido y es muy bueno. Volviendo nuevamente al tema de las habilidades, talentos de la música, es muy importante
esto que tú comentabas de que trasciende ese idioma y sí, es algo que realmente nos permite ver que estas tecnologías nos ayudan y nos permiten afianzar nuestros conocimientos. Gracias, compañera. ¿Tú? Bueno, contribuyendo un poquito al comentario del compañero Carlos, pues considero que en la parte artística, cultural, las tecnologías nos limitan, pues como el compañero lo dice, el aprendizaje es mucho más significativo teniendo al instructor, al profesor, enseñándonos de manera directa. Pero también hay que atribuir que con estas nuevas herramientas tecnológicas podemos hacer uso de nuevas herramientas, de nuevas aplicaciones, donde podemos aprender, donde podemos interactuar con otras personas que tienen ideas diferentes, que tienen una visualización del arte o de la música totalmente diferente. También pues, son herramientas digitales que complementan de pronto el concepto o el aprendizaje tradicional con el que tenemos y ver otras visualizaciones futuras de la música. Listo, compañera, gracias. Leía también una pregunta que nos hace el compañero William. William, pregunta a su merced, ¿qué tipo de profesión tiene? Porque yo ya sé que las 3 chicas son psicólogas, yo soy el músico y su merced es... Sí, me disculpan que no había terminado de presentarme, creo que en el afán de tanta información a veces le pasa a uno demasiadas ideas y bueno, se termina uno como divagando, dispersando. Bueno, yo soy licenciado en lenguas modernas, pues sí, ya para complementarles. Bueno, gracias. La pregunta que hace es cómo a partir de la música y las tecnologías de la información se puede transformar las sociedades del conocimiento en el siglo XXI. La música tiene una capacidad y es que tiene, según Rodolfo Ginás, que es un neurocientífico colombiano, él dice que tocar un instrumento, por ejemplo el piano es una de las pocas actividades físicas y corporales donde realmente en el mismo momento en que lo estás haciendo, es la única actividad que en ese mismo momento está activando 7 puntos del cerebro, o sea, está estimulando 7 puntos del cerebro, incluyendo partes del lado izquierdo. Según un artículo del que hablaba Rodolfo Ginás, él habla sobre la importancia de estas habilidades artísticas y musicales dentro de todo lo que se nos viene con todo el contexto digital. Él en una exposición que yo veía hacía una comparación y decía que era necesario para que el niño realmente tuviera esa formación integral, que siempre fuese obligatorio que el niño aprendiera un instrumento. Ahora, ustedes saben que todo lo que estamos hablando es de conocimiento y lo que decía el compañero, todo cómo se transforman esas sociedades de conocimiento en el siglo XXI, pero es necesario saber que en el pensamiento del ser y de uno, realmente uno no toca un instrumento porque sepa tocarlo, o sea, porque esté en el conocimiento. Uno lo toca porque uno está activando algo que se llama la memoria física. Por eso un pianista puede estar tocando algo muy rápido y sin saber qué notas está tocando, porque pues eso es otra parte. Se hace necesario que realmente se le dé también la importancia en esta sociedad y en toda esta transformación digital del siglo XXI, que las artes también tengan como su parte dentro de los procesos. Por eso me parecía, y cuestiono, ¿verdad?, que el instructor no, aquí es el tutor, perdón, pero uno se acostumbra a sus lenguajes, que realmente el tutor, pues, generó todas las lecturas, pero no vi cosas totalmente relacionadas y por fuera de ese contexto donde hubiese hablado de todos los factores culturales, por ejemplo, y lo que tiene que ver con la resignificación de lo que compartieron un video de la UNESCO, que me pareció espectacular, porque ahí, en esa parte, la compañera, el que compartió la compañera, creo que fue Karen, la que compartió ese video, o Ana. Fui yo. Ana, me parecía espectacular porque ahí en la UNESCO sí tienen esa necesidad de salvar las culturas y de que lo que está totalmente culturalmente establecido pueda ser transferido como un conocimiento.
Hoy en día sabemos que la globalización es muy bonita, pero le ha hecho mucho daño realmente a la globalización, ha dañado culturalmente muchas comunidades. Entonces, desde ese punto de vista, compañero, porque pues hablé mucho como buen artista, pero no resumí, creo que la música tiene ese aporte gigantesco dentro de esta transformación cultural, porque es necesario que los niños y digamos, los jóvenes formen este saber para que realmente sean personas íntegras desde todos los puntos de vista, especialmente porque muchos niños tienen esas capacidades, o creo que yo siempre he creído que todo el mundo la tiene, o sea, esa es una inteligencia que todo el mundo puede llegar a tener. Sí, compañero Carlos, totalmente de acuerdo pues, con su punto de vista, pues me parecía bastante interesante y como lo dice usted, pues me parece un punto pues a tenerme en cuenta porque las artes pues obviamente las están dejando fuera de la transformación, en los puntos de vista de transformación de la educación, no solamente las artes, creo que también la parte de vista de formación deportiva, creo que también esos dos elementos pues creo que van muy de la mano y obviamente creo que son ejes fundamentales también en el desarrollo de inteligencias y de formas de pensar y de ver el mundo. Compañeros, entonces yo doy gracias por este espacio para compartir mi argumento crítico y bueno, ¿quién continúa? Bueno, quisiera agregar algo, pues yo le hice el comentario crítico al compañero en el foro y es importante eso que te comenté, Carlos, en cuanto a la conceptualización. Nosotros estamos conceptualizando 3 áreas, que son el área social, el área cultural y el área política. Importante que en ese comentario crítico agregues la parte política, lo que estabas mencionando de la UNESCO y referenciándolo con lo de las artes, que es tu trabajo como tal. Gracias, compañera, lo voy a tener en cuenta. Muy querida. La compañera Karen, ¿quiere seguir o sigo yo? Bueno, sigo yo. Mi argumento crítico pues se basa, realicé varias lecturas, me baso más que todo en la lectura del futuro del aprendizaje porque deben de cambiar los contenidos y los métodos de aprendizaje en el siglo XXI. Pues teniendo en cuenta que en pleno siglo XXI estamos en un proceso de globalización, los estudiantes pues cambian su perspectiva de percepción del mundo real, ¿no? Entonces, pues nos hablaban que de un tiempo para adelante los estudiantes o las nuevas personas adquirir conocimiento tenemos ya la costumbre de usar un teléfono celular, de estar conectados a un equipo, de estar comunicados a las redes sociales, de tener una conexión Wi-Fi, entre otras. Entonces las necesidades van cambiando, se van convirtiendo otras necesidades fundamentales a los años anteriores, creciéndose y pues contribuyendo a que el modelo de aprendizaje o a que el aprendizaje como tal debe de cambiar. El valor realmente que en los años anteriores se tenía la educación formal, pues ya no se tienen los jóvenes, las personas, ya no ven de manera enriquecedora asistir a una institución educativa, recibir una formación, atender unas materias básicas, ya no lo ven tan fundamental como en años anteriores. Antes, por el contrario, ellos asisten a una institución educativa o asisten a una formación porque es como de carácter obligatorio, porque es un requisito para adquirir un trabajo, pero no es algo que a ellos les enriquezca, que ellos quieran poder hacer eso porque a ellos les nace o por convicción de que les interesa el tema. De igual manera, pues la evolución del mercado laboral ha cambiado. Anteriormente, en los años anteriores y ante la revolución industrial, se hablaba únicamente de producción, comercio y produzcan y comercio. Ya hoy, a partir de unos años para atrás, las necesidades de estas han cambiado.
se han convertido prioritarias, pues como la compañera Ana lo decía anteriormente, la inteligencia emocional, las habilidades socioemocionales que tengan las personas, se requieren y se evalúa mucho de que una persona pueda y sea capaz de afrontar un problema, de que tener una solución ante un problema de inmediatez y no únicamente se bloquee en una sola respuesta. Hablamos de que una persona requiere reforzar en una institución educativa o en su casa, en sus diferentes actores, reforzar estas habilidades emocionales porque, por ejemplo, ahorita con el COVID, pues se vinieron muchas cosas encima, entonces como lo dijo el compañero, vienen los problemas psicólogos que pues no estábamos como en posición de poderlos afrontar en ese momento. Ya nos hemos venido acostumbrando, pero pues igual no todas las mismas personas tienen la habilidad de afrontamiento que otras, entonces nos afectan más a unos que a otros o es de manera dispersa. Hablábamos también de los medios con los cuales podemos adquirir ese nuevo modelo de aprendizaje, que pues son los dispositivos móviles, las herramientas TIC. Yo me enfoqué en mi texto crítico porque yo vivo en la Amazonía, yo vivo en el Guainía, y acá la señal y la cobertura de internet es demasiado pesada. Entonces, por ejemplo, cuando salimos a lo del COVID-19, donde nos alejamos totalmente de una instancia presencial y nos fuimos a valer de un equipo tecnológico, muchos nos quedamos de brazos cruzados porque no nos funcionaba. Por ejemplo, en mi región el grado de vulnerabilidad es alto y muchos no cuentan con un equipo, con un dispositivo móvil para acceder a esa formación, para acceder a sus clases virtuales. Y fue ahí donde pues aumentaron los casos de deserción, aumentaron los casos de que no querían seguir estudiando, de abandono de la formación, entre otras. De igual manera, pues, como profesionales trabajamos en brindar herramientas, pues acá se implementaron muchas cosas de entrega de material físico, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, pero ahí es donde nos vemos en un desnivel con otras instancias educativas o con otras regiones educativas, donde no vamos a salir a la par o con el mayor conocimiento en esas habilidades. De igual manera, pues cabe resaltar que las herramientas tecnológicas, en el caso de la UNAD, ha contribuido a que muchas personas podamos acceder a este servicio, a que nos podamos graduar de un programa profesional, a que hagamos una especialización, nos brinda esa oportunidad, con muchas limitaciones, con muchas casas, pero nos brinda la oportunidad de hacerlo. De igual manera, pues como se indica, como la habilidad de nosotros llegar a la plataforma virtual y no conocemos absolutamente nada, pero es cuestión de indagar, de dar clic, de buscar, de ver videos, entonces ahí nos vamos enriqueciendo comúnmente todos. Hablamos de unas habilidades, considero yo, para un nuevo modelo de aprendizaje, donde sean tenidas en cuenta las habilidades socioemocionales, donde sean tenidas en cuenta la interacción, el compartir con un enfoque diferencial hacia lo cultural. La población donde yo vivo es total, el 80% es indígena y hablan una lengua nativa que pues, no es pluralista para todos y de cierta manera existe un grado de discriminación. De igual manera en las instituciones educativas, es la población indígena, la población nativa, la que se queda en una comprensión de lectura, la que se queda en una indagación de preguntas, porque no entienden el español y porque les da miedo o pena preguntar. Entonces, en un modelo educativo que se presentara en Colombia,
considero yo que tiene que ser de acuerdo a las regiones o de acuerdo a la diversidad cultural donde estamos ubicados cada uno de nosotros. Ese es mi aporte. No sé si tengan preguntas. Compañera Karen, tu aporte es muy importante. La verdad que desde el contexto que nos estás comentando, tu situación laboral, pues nosotros estamos prácticamente en un paraíso acá, en otra realidad, y tú estás en otro contexto muy diferente, donde las tecnologías son más difíciles, donde hay un abandono, donde hay una inequidad, donde se ve una gran diferencia en la educación. Y pues yo quisiera saber, tú nos dices que trabajas con indígenas y que ellos no entienden el español. ¿Tú manejas el lenguaje que ellos tienen allá en su etnia o cómo se comunican ahí? ¿Tienes intérprete? ¿Cómo hacen ahí? ¿Cómo realizan el proceso educativo? Bueno, pues nosotros, o bueno, yo vivo en la parte, por decirlo así, en la parte rural, pero pues hay una parte urbana donde hay instancias educativas, hay profesores de las diferentes etnias, porque se manejan diferentes etnias. Ellos se les dicta su formación, se les dicta sus cursos, sus, sus formaciones totalmente en español. A lo que yo me refiero es de que pues las personas indígenas no tienen la misma comprensión de que lo tiene una persona colona. Entonces, pues hay un desnivel en el momento de entender, de hacer una comprensión de lectura, de hacer un pensamiento crítico, no tienen la misma cosmovisión del sistema. De igual manera, cuando un estudiante llega acá al pueblo y viene del río, ellos vienen en un desnivel mucho más bajo de las personas que estamos acá, porque allá pues igual cuentan con un profesor para 3 cursos, para noveno, décimo y 11. Entonces, eso dificulta mucho de que un profesor se le dedique únicamente a un curso y pueda reforzar esas habilidades. Compañera, pregunta, ¿usted está en Puerto Iniria? Sí, señor, Puerto Iniria, Guainía. Sí. Bueno, yo también tengo un poquito, conozco el contexto. Yo soy de Bichada, de Puerto Carreño, originario de allá. Salí con el ánimo de estudiar, pero finalmente me establecí en Bogotá porque pues al estudiar pues, piano clásico y dirección de orquesta, pues tenía otras oportunidades laborales mejor aquí en Bogotá. Por eso me quedé acá, pues y actualmente pues, soy instructor con el SENA en el Centro de Cultura. Conozco muy bien lo que, y la pregunta que hacía la compañera. Yo, a diferencia, como soy normalista, tuve la oportunidad de tomar un curso de Sicuani, y es cierto, realmente por mucho que aprendí, tener esa capacidad para entender es otro cuento. Definitivamente, lo mismo les puede pasar a ellos con nuestro español. Desde ahí ya vienen limitados. Ahora, con respecto al contexto de lo que es Bichada y lo que es Guainía, que son dos departamentos súper alejados entre la parte amazónica brasileña y venezolana, es otro mundo diferente. Y hablar de tecnologías del siglo XXI en este par de departamentos donde a veces ni siquiera tienen internet, por eso es realmente, ellos viven otra realidad muy diferente. Antes, yo no sé, creo que está conectada de milagro, porque pues pasa mucho que se cae la señal. Entonces, es cierto de verdad todo lo que dice la compañera. Y es chévere generar estas mesas de trabajo también desde un contexto, el compañero que es un poco más elocuente con todo el conocimiento que tiene de lenguas, un poco más aterrizado, lo que también son nuestros propios contextos, ¿no? Los contextos que vivimos. Bueno, también creo que debemos, como decía la compañera Karen, hablar de inclusión y de inclusión en esa área, ¿no? Porque ahorita está muy de moda la palabra inclusión, pero hace parte solamente de algunas minorías, como LGBTI, de pronto las negritudes, la parte, pero realmente no se tienen en cuenta toda la inclusión y estamos desconociendo evidentemente
el pueblo indígena. Como decía la compañera, pues deberían también, o digamos una propuesta pedagógica interesante es también cómo llegan esas TICs a ellos, en su idioma, en sus saberes ancestrales, cómo podemos enriquecer su cultura, ¿no? Y pues lo que decías, lamentablemente, cuando hablamos de tecnologías y de todo lo que queremos innovar como docentes, es muy importante también detenernos a pensar en esas regiones. Y ya políticamente, como decía la compañera, y políticamente hablando, pues triste pues lo que ha pasado, porque se supone que la idea era conectar, el gobierno tenía el plan de conectar todo lo que eran esas regiones alejadas como el Bichada, Guainía, Amazonía, Chocó, y pues pasó este robo de plata que quedó allí como en ese intervalo, esa posibilidad que esos niños tenían de realmente hacer una conexión verdadera. Y no tienen tecnología, pero de ahí sale un material que es necesario para todo lo tecnológico que se llama el coltán. Y el coltán, mucho del coltán sale ilegal desde esa parte hacia Brasil. Y es increíble de verdad que, o la gente no conoce mucho Guainía, y dime si estoy mal, Karen, pero la gente dice, no, la película El abrazo de la serpiente, el abrazo de la serpiente creo que se grabó fue allá. Sí, Ese sí, par de señor. montañas que Tuvo salen ahí, varias escenas acá en el río Guainía. Y sí, sí, pues como lo menciona, el robo, lo que es la parte ilegal del coltán, lo que, como lo decía la compañera Sandra, la conexión que se quiso hacer de Guainía, Bichada, Chocó y otra parte de Amazonía, pues está ahí con la cuestión de la ministra de la CIC, se ha quedado, pero pues la idea es avanzar. Supuestamente ya en esta semana vieron que se lo dieron a otro operador, alguna cosa así. De igual manera, acá, por ejemplo, como el compañero lo dijo, hoy estuve conectada de milagro porque a veces se nos va la señal 2, 3 días seguidos. Estoy conectada en la oficina porque la señal de la casa eso coge por ratitos, entonces estoy ahí. Realmente las necesidades de formación en cuanto a la población de la región son muchas y es un grado de desnivel cuando nos vamos a una ciudad a querer participar en una universidad pública, privada, no estamos al nivel de la misma población que lo están en Distrito Capital, que lo están en Medellín. Entonces nos queda difícil acceder a una formación pública. Nos toca optar por la formación privada, donde pues paguemos y todo este tipo de cosas para seguir avanzando en el estudio que queramos. Bueno, yo quisiera contarles ya como para cerrar como mi aporte con respecto a todo lo que expuso Karen. Tuve la oportunidad de hacer como redignificar un poquito la lengua indígena sicuani, porque me parecía pertinente que ellos debían salvar su lengua y yo hice por primera vez la grabación del himno nacional en sicuani y lo traduje. Esa también está por ahí, después se los voy a compartir, porque me parece pertinente lo que decía el compañero, esos saberes ancestrales es como redignificarlos desde todo lo que tiene que ver tecnológicamente y no que ellos se metan a lo tecnológico para olvidar lo que ya saben, ¿no? Sino es como redignificar su cultura, sus lenguas, sus saberes ancestrales, cómo desde la tecnología podría estar basado como lo que la compañera está aportando, puede salvarse todo este contexto que realmente es rico culturalmente, original y, o sea, no, tiene toda una riqueza que si no la salvamos y si desde toda la parte tecnológica no usamos más bien es toda esa tecnología, todo ese conocimiento para salvar esto, pues, sino que al contrario lo que hacemos es querer quitar eso para que ellos aprendan lo que nosotros creemos saber. Le habremos hecho un gran daño a toda esta parte cultural de la zona. Listo, yo cierro ahí mi intervención. Gracias, compañero Carlos. Karen, buenas noches. Acá tenía una pregunta para usted. El compañero Carlos acá ya pues nos había contextualizado un poco, había dado pues su punto de vista y la pregunta es la siguiente: ¿deben los saberes ancestrales incluirse en los nuevos modelos educativos y cómo podrían ayudar a contribuir al modelo educativo alternativo y sostenible? Creo que acá dentro de todo pues creo que ninguno de nosotros tocó lo que es la parte de
educación, de un modelo sostenible, porque obviamente también estamos contribuyendo al mejoramiento de la sociedad y de la productividad de los sistemas pues, productivos, acá redundando, al sistema productivo. Entonces obviamente también el modelo educativo debe contribuir a la sostenibilidad. Entonces pues esta sería la pregunta que tendría. Bueno, los saberes ancestrales incluidos en nuevos modelos educativos, considero que desde un enfoque diferencial para cierto tipo de regiones, sí debe incluirse porque de esta manera como esas regiones apartadas se pueden seguir apropiando de su cultura, de su religión, de sus costumbres, y más bien si le metemos un nuevo modelo dejando sus costumbres y todo esto a un lado, ellos se van a desapropiar y realmente se van a alejar de lo que viene anteriormente. ¿Cómo podría ayudar a contribuir a un modelo educativo alternativo y sostenible? De igual manera, reforzando una educación de amor hacia su misma cultura, de apropiación cultural, de enriquecimiento ancestral, podría contribuirse de una manera sostenible. Listo, Ana, vale, muchas gracias. Karen, disculpe, me queda pues bastante clara su concepto. También pues es bastante interesante toda la postura que nos hace a través de las vivencias que tiene aquí con las comunidades indígenas. Obviamente, sí, la parte, pues obviamente de adaptación y de visión al mundo depende de la inmersión cultural. Entonces, obviamente, si nosotros no estamos inmersos en una cultura que no es la cultura de nosotros, la cosmovisión va a ser muy diferente. Entonces, obviamente, la inmersión cultural es la que nos permite realmente saber cómo es que viven las personas. Realmente podemos tener una noción a partir de lo que vemos, pero si realmente no estamos inmersos, no vamos a realmente vivir como es la cultura. Creo que esto, pues, desde el punto de vista de los idiomas, pues también nos ocurre de una forma muy similar y pues obviamente sí deben pues ser tenidos en cuenta, protegidos los saberes ancestrales, como dice acá el compañero Carlos. Obviamente estamos en una sociedad consumista que por mucho que queramos vamos a seguir sometidos al consumo o la explotación de los recursos naturales, y creo que la mejor forma de protegerlos y de conservarlos es obviamente enfocándonos en estas comunidades ancestrales, y creo que ellos pues son los que dentro de todo tienen la mejor forma de ayudarnos a protegerlos y comprenderlos, porque de la noche a la mañana no vamos a dejar pues de dejar el modo de vida que tenemos. Lastimosamente pues lo llevamos así, y si pues no se toman cartas en el asunto, bueno, esto en algún momento pues va a colapsar. Acá pues me disculpan ya que me salga un poco del contexto. No, está perfecto. Me acordé de obsolencia programada. Compañera Ana tiene, creo que apagado el micrófono, pero acá también tenía una intervención. No, sí, lo que tú dices es muy importante. Los saberes ancestrales se tienen que mantener vivos. Todo lo que han dicho es muy importante y se tiene que mantener esa cultura viva. No podemos dejar morir esa cultura ancestral, esa cosmovisión de los pueblos indígenas. Es importante que se muestre, que se vea, que se mantenga, que permanezca. Y pues, ¿quién más que el mismo pueblo o las mismas personas de la zona y del sector que participen de esto en sus procesos de aprendizaje y en sus modelos educativos? Lo que yo sí quisiera preguntarle a Karen, que no me quedó muy claro, es algo que escuché ahí y lo quiero confirmar con la pregunta esta de si las políticas desarrolladas durante la pandemia favorecieron el proceso de cualificación de los docentes de la zona. Pues desde mi perspectiva personal considero que no favorecieron, porque los docentes se encontraron limitados para dictar sus cursos, sus materias, sus formaciones. Se encontraron totalmente limitados. Entonces, igual las políticas de desarrollo durante la pandemia, pues se enfocó un poco más en ayudar a sobrevivir de manera sostenible, de manera económica a la población, que realmente en la parte educativa.
Entonces, Karen, pues, pero todo es- disculpa, me pareció escuchar que dijiste que les habían capacitado, o no sé si entendí mal, por eso me atreví a preguntarlo, que les habían, eso fue lo que yo entendí, no sé, por eso pregunto. A los sí, o docentes, sea, pues, sí, a los docentes. no. O sea, que ellos capacitaban, que ellos se buscaban estrategias para poder capacitar, para poder dictar sus cursos, para poder dictar sus materias. Pues a lo que, o no sé, me referí fue que ellos entregaban material impreso o buscaban otros ambientes abiertos o una estrategias didácticas para poderse concretar algo con los estudiantes o aprendices. Ah, ok, te había entendido mal. Pensé que de pronto el gobierno, ministerio, les había desarrollado algún programa a los docentes para capacitarlos en cuanto a las nuevas tecnologías, en cuanto a cómo atender a estos estudiantes. Eso fue lo que entendí. Disculpa si entendí mal. No, tranquila. No, señora, no se O sea, que preguntó ustedes esa no oportunidad. recibieron ninguna ayuda tampoco por parte del ministerio de cómo atender la situación. Pues directamente como docentes, hasta donde tengo entendido, no. Pero pues acá en la institución, en el seno, sí se brindaron alternativas de fortalecer desde la parte psicosocial, tanto a los aprendices como la parte administrativa. Ok, gracias. Bueno, gracias compañeros por todos sus aportes. Teniendo en cuenta que ya todos han realizado su comentario crítico, pues quiero compartirles el mío. El tema es el aprendizaje en las sociedades de la información. Y pues ahí en este comentario crítico realicé un análisis sobre lo esencial que es el avance, la educación y la realización personal en el tema del aprendizaje. El aprendizaje se da a lo largo de la vida, desde que somos unos bebés, desde que estamos en el vientre hasta el último momento de nuestra vida. De pronto muchas personas se niegan a aceptarlo, pero es así. El aprendizaje nos permite un mejoramiento de la calidad de vida y un desarrollo integral donde se involucra el entorno social donde nos desenvolvemos a diario. Y pues bueno, gracias a las tecnologías, actualmente esta información y ese aprendizaje nos da la oportunidad de interactuar con diferentes comunidades virtuales, nos da la oportunidad y la posibilidad de escoger lo que queramos aprender, nos da la oportunidad de interactuar y traspasar barreras de culturas, conocimientos y pensamientos a través de la participación de cada uno de los que quieren promover ese aprendizaje. La innovación emergente en este periodo de la humanidad ha dejado observar la evolución del aprendizaje. Estamos en la revolución de la web 2.0 y nos encontramos en un escenario donde se comparte una nueva visión del proceso de aprendizaje, donde, como lo decía hace un instante, los estudiantes son los que se interesan por aprender ciertas cosas. Ya de pronto uno no ve que las materias son como que tan relevantes como antes, sino que esta persona se dedica en su arte o en su gusto a desarrollar esa habilidad y a perfeccionarla a través de las redes, de las tecnologías. Este comentario crítico yo lo hice basado en el documento de la UNESCO y en el de Cisco, la Sociedad del Aprendizaje. Quisiera destacar algo en este comentario crítico para no extenderme, porque pues aquí está prácticamente lo que venimos hablando desde el principio, y es que nosotros debemos pensar algo muy importante, conceptualizando lo de sociedad, cultura y lo de política, de que la UNESCO tiene
un objetivo, que son 17 puntos del desarrollo sostenible para todos los países del mundo. Y nuestra educación y nuestro avance a nivel país y a nivel institución y a nivel persona debe estar basado en esto. Nosotros aquí en Colombia, como lo compartía nuestra compañera Karen, estamos muy lejos de cumplir esos objetivos. Prácticamente el gobierno se ha desentendido de muchas regiones del país. Y sí, hay mucha conexión a internet en diferentes municipios, en diferentes departamentos, pero también hay otros que no tienen una buena conexión a internet y donde no se está invirtiendo como tal económicamente. Entonces, es muy importante que se genere una unión o una gestión para que estos avances y transformaciones se hagan realidad como tal en la educación aquí en Colombia. Yo por lo menos miro en otros países cómo se da la educación, cómo son las instituciones, los establecimientos, cómo se desarrolla y es algo tan avanzado que nosotros estamos también muy quedados en esa parte de la revolución del aprendizaje. Entonces, para mí sí es muy importante que se mantenga esa gestión del gobierno y que se haga realidad como tal el objetivo de la UNESCO aquí en nuestro país. No sé si tienen alguna pregunta. No, pues compañera Ana, creo que está todo muy claro, pues básicamente hemos recapitulado, creo que pues todos estamos en la misma línea, pues obviamente sí consideramos que las barreras que en la educación obviamente de una forma u otra pues se deben cumplir, lastimosamente en nuestro país pues no está cumpliendo los lineamientos que tiene la UNESCO y pues es algo que debemos trabajar como sociedad para garantizar de que sí se cumplan. No sé si pronto ustedes tienen pues algunas Yo hago preguntas. una pregunta. Yo veía que en el video decía que había una meta para el 2030, pero debemos ser realistas y con lo que pasó en la pandemia, una de las cosas que dejó entrever fue que las instituciones internacionales como la UNESCO y la ONU, que supuestamente son entes gubernamentales a nivel mundial y donde se toman ciertas decisiones a nivel mundial, dejó ver que realmente no funcionan mucho. Los países totalmente desarrollados fueron los primeros que adquirieron la vacuna, los que se vacunaron, los que realmente tuvieron todo el acceso y recuperación. Teniendo en cuenta que lo que pasó con todo este proceso también dejó entrever que realmente esas instituciones internacionales, por más interés que tengan, realmente cada país tirará para su lado, ¿no? Es independiente. Sí, me pareció realmente un poquitico trágico, porque yo sentí con todo lo que pasó que realmente seguimos estratificados, como si una persona valiera más que otra. Inclusive siento que hay países en este momento que ni siquiera tienen mucha gente vacunada o no han empezado ni siquiera porque son países totalmente pobres, donde las instituciones internacionales como la ONU, la UNESCO, las Naciones Unidas, todas estas instituciones realmente perdieron mucha relevancia. Entonces, ese discurso con este tipo de presentaciones, yo pienso que eso toca repensarlo, porque es muy bonito hablarlo, pero realmente yo creo que todos estos documentos y estas cosas después de la pandemia se tienen que replantear también y nosotros deberíamos sugerirle al tutor también tener un pensamiento crítico, porque el escenario es otro. La cuestión es otra en este momento, ¿no? Sí, exactamente, Carlos. Creo que también, pues obviamente, y pues lo nombraba algunos de los documentos, creo que el de la Cisco, donde decía que obviamente la educación y los entes políticos, pues también obviamente se deben unificar para que tomemos una misma dirección y obviamente pues romper todas las barreras que aquí se mencionen y haya una verdadera inclusión o una igualdad entre todos los entes participantes de los sistemas educativos. Sí, lo que dijo el compañero William, creo que ya hemos tocado y todos llegamos como a la misma
digamos, unidad, concordancia de pensamiento. Yo pienso que ya es como sintetizar cada uno, creo que es así, ¿cierto? Nuestro propio escrito crítico, ya con los aportes que hicimos, añadiendo, digamos, la parte de la exclusión que se está viendo.